Muy bien, qué especial mañana para todos nosotros, ¿verdad? La escritura aquí en 1 Corintios nos muestra acerca de la importancia de la resurrección, y es el tema que quiero tratar con ustedes en esta mañana, la importancia de la resurrección. Vayan a 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 23. Voy a leer el primer versículo, después ustedes el segundo. Nos unimos hasta el versículo 23. ¿Listos? Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando nadie conoce la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos juntos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este es un día, como venimos mencionando, y ya está amaneciendo, hermanos. Señor Jesucristo, así, muy de madrugada, en los evangelios se nos comenta que muy de madrugada sus discípulos y María y otros fueron a buscarle y no le encontraron. Y esto es especial para nosotros, es especial durante cada año. Nos reunimos aquí en el día del Señor. Este es el día domingo. Esa es la razón por la que nos reunimos cada domingo aquí, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para celebrar la resurrección del Hijo de Dios. Y no existe, hermanos, si lo hemos venido diciendo cada año, no existe ningún evento con tanta importancia, con tanta relevancia en el mundo como este, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un evento especial para nosotros. Está ahí la base de toda nuestra fe, sustentada en la resurrección de Cristo. Y esta mañana quisiera ver 5 razones por lo que es importante la resurrección de Cristo y su impacto que causa en nosotros los creyentes esta resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La resurrección de Jesucristo es importante por varias razones. La primera es, hermanos y amigos, para la veracidad del testimonio de Cristo. Para la veracidad del testimonio de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo profetizó en Mateo, hermanos, capítulo 20, versículos 17 al 19, lo que haría. Observen, ahí está el texto. Voy a poner los textos para que ustedes los vayan reconociendo. Nuestro Señor Jesucristo profetiza y da testimonio de lo que va a acontecer. Observen, versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén. ¿Recuerdan esto? Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Él estaba diciendo lo que iba a acontecer. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Más que, hermanos, ¿cuál es la promesa aquí? Aparte de profetizar todo lo que iba a acontecer en la crucifixión, ¿cuál es la promesa? Al tercer día Él iba a resucitar. Recordemos, hermanos, que los ángeles le dijeron a las mujeres que llegaron a su tumba cuando estaba vacía y querían saber dónde estaba el Señor. Estos ángeles les dice: no está aquí, ¿no es cierto? Dice: no está aquí porque ha resucitado como Él dijo. Él ya había dicho que iba a resucitar, que no iba a quedar en la tumba, que iba a resucitar. La resurrección, entonces, hermanos, nos autentica
que nuestro Señor es un profeta verdadero, que lo que Él dijo es verdad. Si la resurrección no se hubiera dado, entonces tendríamos a un profeta falso. ¿Se dan cuenta? Este es el punto al que queremos llegar, la veracidad del testimonio de Cristo. Sin esto, todo lo que Él dijo, todo lo que en la Escritura está dicho, quedaría mucha duda, ¿no es cierto? Si Él no hubiera resucitado, todo lo que Él profetizó y todo lo que Él expresó y nos dejó en la Escritura, tendríamos duda de todo lo que ha dicho. Otra razón, la segunda razón por lo que la resurrección de Jesucristo es importante, es para la continuidad de la obra, la continuidad de su obra. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, hermanos y amigos, entonces no estaría vivo para realizar todos sus ministerios que fueron posteriores a su resurrección. ¿Cuáles son los ministerios posteriores a su resurrección? Al no resucitar, su ministerio hubiera terminado ahí, ¿no es cierto? Al no resucitar, su ministerio hubiera terminado porque Él estaría muerto. Y si esta declaración fuera verdad, entonces no tendríamos ahora ¿a quién? ¿Quién abrió el velo? Cristo, el sumo sacerdote. No tendríamos un sumo sacerdote. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría quien estuviera intercediendo por nosotros, según la Escritura. No tendríamos abogado delante de Dios. ¿Se dan cuenta? No tendríamos como iglesia la cabeza angular. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Todos esos ministerios post-resurreccionales no existirían, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado. Además de esto, observen, no hubiera alguna persona viviente dentro de nosotros que nos diera su poder. ¿Quién es la persona viviente? Cristo, el Espíritu Santo, Cristo mismo en nosotros. No podríamos decir lo que Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ¿qué? ¿Podríamos decir esto, hermanos? Si Cristo no resucitó, no podríamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive que en Cristo en mí. No podríamos decir esta parte. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el asunto es que si Cristo no hubiera resucitado, no habría continuidad de su ministerio después de la resurrección. La tercera razón de la importancia de la resurrección es para la confianza del Evangelio divino, hermanos. Tener confianza en lo que declaramos, tener confianza en lo que la palabra de Dios dice. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo, ¿qué, hermanos? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue, ¿qué? Sepultado. ¿Y qué pasó después de que le sepultaron? Al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio, hermanos, el Evangelio que tú y yo oímos cada domingo se basa en esto, ¿no es cierto? No, está basado en que, uno, Cristo murió. Tiene tres hechos esenciales. Uno, Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero no quedó ahí. Nuestro Evangelio se basa en que Cristo, ¿qué? Resucitó. Entonces Él vive. ¿Se dan cuenta? La sepultura comprueba la realidad de su muerte. Al ser sepultado comprobamos que Él realmente murió y fue sepultado, pero resucitó y fue visto por muchos. ¿No es cierto? Entonces, sin este evento no tendríamos evangelio, hermanos. Sin la resurrección, nuestro evangelio sería una farsa, ¿no es cierto? Estaríamos diciendo tonterías. Otra razón, o la cuarta razón de la importancia de la resurrección, para dar testimonio del impresionante poder de Dios. La resurrección da testimonio del poder de Dios, hermanos. Creer en la resurrección es creer en ¿quién? Porque no, es Dios quien levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces, si Dios existe y es el creador de todas las cosas que tú ves, es el creador de todo ser humano, es el creador de todo lo que hay en el universo, entonces Él tiene como creador el poder de levantar ¿a quién? A los muertos, ¿no es cierto? Si Él no tiene el poder, entonces Él es Dios. No, Él no es Dios, no es digno de nuestra fe,
no es digno de nuestra alabanza, no es digno de darle gloria, porque no tiene ese poder, ¿no es cierto? Solo Él, quien creó la vida, solo Él, quien creó todas las cosas, puede resucitar a las personas que han partido después de que han muerto. Solo Él puede revertir los efectos de esa muerte, ¿no es cierto? Muchos hoy pueden estar llorando a sus muertos, hermanos. Pero aquellos que creen en Dios, que creen en su poder, saben que va a resucitar a todos aquellos que hayan creído. Y solo Él puede quitar el aguijón del que Pablo habla, el aguijón de la muerte, y dar la victoria sobre la tumba. Solamente nuestro Dios, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos recuerda que Él es soberano. ¿Sobre qué? Sobre la muerte. Él es soberano sobre la vida, sobre la muerte. Entonces, la resurrección es muy importante porque nos muestra el poder de Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta? Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Cuál poder? De Dios. Está orando para que los efesios puedan entender el poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, ¿qué, hermanos? Ese poder de su fuerza, la operación, el poder, la fuerza, la cual operó ¿en quién? Operó en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo operó esto, hermanos? Resucitándole. Ese poder opera resucitándole. Y no quiero entrar a detalle, todos estos puntos son muy importantes, hermanos, pero observen, ahí está el poder de Dios, levantando a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando tú partas, va a levantarte a ti también. Te va a resucitar de entre los muertos si tú crees en el Señor Jesucristo. Y la quinta razón, y aquí es donde quiero pasar un poco más de tiempo con ustedes, hermanos. La quinta razón de la importancia de la resurrección de Cristo es para su impacto en los creyentes. Nos impacta a nosotros, hermanos. Como creyentes, la resurrección nos impacta a cada uno de nosotros. La resurrección es un principio básico de la fe cristiana, hermanos. La resurrección nos sustenta a cada uno de nosotros. A diferencia, hay muchas religiones, ¿no es cierto? Hay muchas religiones que tienen sus líderes. Pero a diferencia de todas aquellas religiones, hermanos, solo el cristianismo, el que tú y yo vivimos, el cristianismo que está aquí en las Escrituras, tiene un fundador mucho más especial que otras creencias. Y ese fundador traspasa o trasciende la muerte, ¿no es cierto? Nosotros creemos en alguien quien vive, quien murió y no quedó ahí. No es un Dios que lo hicimos Dios humano o le hicieron Dios humano y que murió y no existe más. Nosotros trascendemos porque Cristo trasciende, porque Él ha vencido la muerte. Tenemos un Dios que ha vencido la muerte y quien prometió además que sus seguidores harían lo mismo. Eso es interesante. Él dice, yo voy a morir, pero resucitaré, pero ¿sabes qué? También no tengan miedo, voy a regresar por ustedes. Esto es impresionante. Prometió venir por nosotros. Entonces, como cristianos, somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre, murió por nosotros, murió por nuestros pecados, fue muerto, pero ¿qué? Resucitó al tercer día, hermanos. ¿Se dan cuenta? La tumba entonces no pudo retenerle. Todo esto conforme a las Escrituras. Él prometió que al tercer día ese templo iba a ser restaurado. Y al tercer día, ¿no es cierto que ese templo bendito, ese templo sagrado, ese cuerpo divino se levantó de entre los muertos? Lo prometió, hermanos. Entonces, Él vive ahora y está sentado, conforme a las Escrituras, está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Somos por esa razón una iglesia no muerta, hermanos. Por esa razón somos una iglesia viva, una iglesia que realmente tiene una cabeza que vive, y esta cabeza que vive es Cristo. Esto es lo que nos sustenta a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos anima cada domingo a llegar a la iglesia. Saber que tenemos un verdadero Dios que existe, que vive, que trasciende, porque ha vencido la muerte.
Y todo esto está muy a detalle allí en la carta de Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15. Pablo ahí explica detalle a detalle la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y observen, vamos a comenzar a tratar de desmenuzar brevemente estos versículos. El versículo 12, hablando del impacto a los creyentes y la importancia. El versículo 12, hermanos, de 1 Corintios capítulo 15 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, observen, y pregunta Pablo, como dicen algunos entre vosotros que hay resurrección, que no hay resurrección de muertos. Estaban predicando esto ahí en la iglesia en Corinto, en lo que estaba pasando ahí. La iglesia en Corinto creía en la resurrección. Los que estaban ahí, aunque no era una iglesia correcta, hermanos, la iglesia en Corintio creía verdaderamente en la resurrección. ¿Por qué? Porque si no hubieran creído en la resurrección, no habrían podido ser ellos creyentes. Para ser creyente, necesitas creer ¿en qué? En la resurrección. Entonces, la iglesia en Corinto sí creía en la resurrección. Sin embargo, había quienes, ¿no? Algunos entre vosotros, dice aquí la Escritura, había quienes tenían problemas en entender, en aceptar la resurrección de los creyentes. Esta clase de confusión se debía probablemente, hermanos y amigos, a que ellos tenían, y ustedes recuerden, tenían algunas enseñanzas filosóficas erróneas de aquel tiempo, tenían religiones paganas. Entonces, personas que no creían en la resurrección, probablemente también se debía a que estaban dentro de la iglesia de Corintio la influencia de los seduceos. Ustedes recuerdan que los seduceos no creían en la resurrección de los muertos, aunque los seduceos deberían haber entendido esto, hermanos, porque desde el Antiguo Testamento la resurrección de los muertos se había anunciado. Daniel capítulo 12, versículo 2, de los que duermen, observen, esto es de los que han muerto, dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. ¿Qué está diciendo? De muerte a vida, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna. Interesante esto, hermanos. Desde el Antiguo Testamento está diciendo Daniel, los que han muerto van a despertar, pero ¿cuántos van a despertar, hermanos? Aquí algo importante. ¿Unos cuantos, los que creen en Cristo nada más? No, dice unos para vida eterna y otros ¿qué? Para vergüenza y confusión. ¿Por cuánto tiempo? Perpetuamente. Aquí pongamos atención, hermanos. Daniel ya está haciendo un señalamiento de que va a haber resurrección de muertos, de que unos van a ir a vida eterna, otros a muerte eterna, pero en la iglesia en Corinto no se estaba entendiendo claramente esto, aunque ya lo deberían haber aprendido desde el Antiguo Testamento. Es por eso que Pablo, al ver que la iglesia ahí en Corintio tenía dudas sobre esta resurrección, les instruye sobre la resurrección y les menciona lo siguiente. Y observen, aquí está lo interesante. Les menciona lo siguiente. Dice que si Cristo no resucitó, no tendría sentido predicar a Cristo. Y eso es para nosotros igual, hermanos. Si Cristo no resucitó, ¿cuál es el sentido de venir a decirte que Cristo resucitó? La predicación sería entonces ¿cómo, hermanos? Vana. Si Cristo no resucitó, vana es entonces ¿qué? La predicación. No tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Y sigue y continúa ahí. Si Cristo no resucitó, la fe en Cristo sería también ¿qué? Vana. ¿Qué es vana? La fe. Si Cristo no resucitó, hay dos cosas. Ni la Escritura dice la verdad. Y si no dice la verdad la Escritura, nada de lo que creemos es verdad. No habría fe, no habría predicación. ¿Te das cuenta? Seríamos unos charlatanes aquí, tratando de influir en ti, tratar de decirte una verdad que no existe. Observa también, versículo 15. Si Cristo no resucitó, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían ¿qué? Falsos, es mentirosos. ¿No es cierto? Y somos hallados. ¿Quiénes somos hallados? ¿A quién está hablando? Pablo, Mateo, Lucas, Juan, todos estos apóstoles, hermanos, todos estos discípulos,
Pero Pablo se incluye aquí y dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó al cual no, ¿qué? No resucitó. Y obviamente hace la aclaración, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si Cristo no resucitó, los testigos, los predicadores, los que anuncian la resurrección, seríamos, ¿qué? Mentirosos. Seríamos falsos, seríamos hallados falsos, es lo que está diciendo Pablo aquí. Si Cristo no resucitó, nadie, absolutamente nadie podría ser redimido de su pecado. Pablo está expresando esto aquí en 1 Corintios. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, pero observen, aún estáis, ¿qué? Aún están en pecado. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuáles pecados hubiera cargado míos? ¿Cuáles pecados hubiera cargado tuyos? Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Y el versículo 18, sigue Pablo ahí. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué pasa? Perecieron. ¿Recuerdan en Tesalónica? El estudio de Tesalónica, ¿qué decían los tesalonicenses? ¿Qué pasa con nuestros muertos? ¿Qué pasa con nuestros muertos? Y aquí, hermanos, es muy interesante esto. ¿Cuánta gente tiene miedo de la muerte? ¿Cuántas personas tienen miedo de que sus parientes hayan partido y no estén en el Señor? Muy importante, tienes una oportunidad hoy aquí. Estás escuchando verdades de la trascendencia, de la importancia de la resurrección. Casi siempre, hermanos, la mayoría de las personas recuerda a Cristo, ¿cuándo? De incrédulos, cuando están por partir. Quieren acudir a Él en ese momento. Y Pablo está diciendo aquí acerca de la importancia de la resurrección. Si Cristo no resucitó, todos los creyentes que nos precedieron o murieron antes que nosotros, habrían ¿qué? Perecido. ¿Qué está diciendo? Todos los que murieron, entonces no tenemos esperanza de que ellos estén ¿dónde? En la gloria de Dios, que su espíritu esté en la gloria de Dios. Todos los niños pequeños que han muerto y que ¿dónde estarán sus almas? Todos los abuelos, todos los tíos, toda la gente, ¿dónde estarán sus almas, hermanos? Pablo está diciendo, entonces ellos han muerto definitivamente. Y finalmente, observen, versículo 19, si Cristo no resucitó, los cristianos serían la gente más digna de lástima, la gente más digna de miseria, ¿en dónde? En el mundo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿y qué es lo que esperamos solamente en esta vida, hermanos? ¿Esperas seguir trayendo riqueza? ¿Esperas seguir trayendo salud a tu vida? ¿Es lo único que esperas en tu vida? ¿Tener salud física? ¿Es lo único que esperas, que tengas más cosas materiales? Los creyentes, hermanos, lo único que esperamos es ¿qué? En Cristo. Es lo único en que esperamos, en Cristo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿qué pasa, hermanos? Somos, ¿quiénes? Los creyentes. ¿Los qué? Los más dignos de lástima. Y observen aquí algo importante. ¿Lástima de quién? ¿Lástima de quiénes? De todos los hombres, hermanos. De todos los hombres. ¿No es cierto? Entonces, si se dan cuenta, la resurrección de Cristo sostiene la resurrección ¿de quién? De nosotros los creyentes. Si Cristo no resucitó, tampoco los creyentes ¿qué? Resucitaremos. Pero hermanos, déjenme decirles una cosa. Cristo sí resucitó. Cristo sí resucitó. Es lo que estamos celebrando hoy, es lo que estamos conmemorando hoy, es lo que anhelo que muchas personas entiendan. Si Cristo resucitó es porque Cristo existe. Si Cristo resucitó es porque Cristo es Dios mismo. Si Cristo resucitó es porque Él es el Creador. Si Cristo resucitó es porque Él está dando todas estas promesas. Cristo sí resucitó, se levantó de los muertos y dice el versículo 20, aquí, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo sí resucitó. ¿Cuáles son estas primicias, hermanos? Es el primero de una serie de la cosecha que se da, es la muestra de que la cosecha viene, hermanos. Esta es la primicia de los que durmieron. Él se ha levantado de entre los muertos y todas las demás, la muestra de esa primicia, todos los demás un día le vamos a seguir. ¿Cómo? Por medio de la
resurrección. Es el primero de una serie que viene para resucitar. Esto es, resucitar a todo verdadero creyente. ¿Te das cuenta? Apocalipsis 1, versículo 17 al 18 dice: cuando le vi, dice Juan, caí, oh muerto, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. ¿Qué dice? Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Se presenta ante Juan y le dice: yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo y estuve muerto. Pero sabes, ahora vivo, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Y estas declaraciones, hermanos, nos aseguran que nosotros le seguiremos en la resurrección. Nosotros iremos con Él. Entonces, la palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes, hermanos. Cuando muramos, o bien cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros a esta tierra, garantiza la resurrección de nosotros. Esta esperanza y esta seguridad surge de una grandiosa declaración, hermanos. Una de las más grandes declaraciones que existen en la Escritura, y esta es: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De aquí surge, hermanos, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la victoria de Satanás? ¿Dónde está la victoria de la oscuridad? No la encontramos. Solo la encuentran aquellos que están lamentando la tristeza de tener un vacío en su corazón. Solamente la encuentran ellos cuando tú estés en el lecho de muerte. Tienes que recordar. Cuando tu esposo, tu esposa, tus hijos que hayan creído, tienes que recordar: Señor, tú has prometido levantarme de entre los muertos, y esto es debido a que la muerte no tiene más aguijón. ¿Te das cuenta? Ha llegado la victoria para ti en Cristo, porque Dios te va a levantar de los muertos. La resurrección, hermanos, es una victoria triunfante, es una victoria gloriosa para cada creyente que ha creído en el Señor Jesucristo. Y esto se debe a que Jesús murió, a que Jesús fue sepultado y a que Jesús resucitó al tercer día. ¿De acuerdo a qué? A las Escrituras. ¿Se dan cuenta la importancia de las Escrituras? Las Escrituras nos enseñan la verdad de la vida. Y saben una cosa, hermanos, algo importante: Él vendrá nuevamente. Él prometió regresar, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. ¿Por qué es entonces importante la resurrección del Señor Jesucristo? Porque demuestra que Dios, hermanos, aceptó el sacrificio del Cordero. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesús a nuestro favor. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Porque comprueba que Dios tiene poder para levantar a los muertos. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados para vida eterna, hermanos. Esa es la esperanza. Esa es la fe bendita que tenemos cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? En conclusión, hermanos, si tú nos visitas hoy y vienes y dices conocer al Señor aquí, o en realidad no comprendes o no asimilas qué es realmente todo esto, déjame decirte algo. Hace unos días fuimos a un campamento y estaban entregando tarjetas a aquellos que recibían a Cristo. Y eran salvos. Y fui a ver a unos de estos chicos y le habían dado ya a uno de nuestros jóvenes tarjetas para ser salvo.
Cristo no murió para que llenaran una papeleta y tú fueras salvo. La Biblia es nuestra fuente más clara de entendimiento, amigo. La Biblia declara firmemente lo siguiente, y quiero que lo lleves a casa. Todos resucitaremos, seas creyente o no. Eso lo declara la Biblia. No puedes decir, yo no soy creyente, no me interesa este asunto, no. Seas creyente o no, la Biblia, al igual que declara la verdad de la resurrección, la Biblia declara que todo hombre, sea creyente o no, va a ser resucitado. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, observen, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. ¿Quiénes están involucrados aquí? Todos vamos a resucitar. No está hablando de buenas obras, hermanos, de que por buenas obras vas a ser salvo. Cuando dice lo bueno consiste en creer en el Hijo de Dios y tener una nueva naturaleza, una nueva vida, que tú has creído en Él. Todos los que han hecho lo bueno, que han creído en Cristo. Y una vez que tú creas en Cristo, eres renacido para buenas obras. Esto es diferente. Y cuando dice lo malo, es cuando tú rechazas al Hijo de Dios, cuando aborreces la luz, y esto va a producir malas obras. Es a lo que está haciendo referencia. 2, no solamente debes saber que todos vamos a resucitar, seas creyente o no. Debes saber que debes creer para vivir. Si tú no crees, no vas a vivir. Es lo que dice la Escritura. Juan capítulo 11, versículo 25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es la condición? Creer. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Ahí está la resurrección, hermanos. Ahí está el poder de Dios. Yo soy la resurrección. ¿Quién es el yo soy? Cristo, el eterno, hermanos. El eterno dice que da vida y que necesitas creer. Ni la resurrección ni la vida eterna existen sin la intervención de ¿quién, hermanos? De Cristo. Él puede dar vida en cualquier momento a quien quiera. Así de poderoso es, hermanos. Y 3, no solamente tienes que saber que todos resucitaremos, que debes creer para vivir, sino también que Cristo promete que le veremos porque Él vive. Juan capítulo 14, 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Se dan cuenta de esto? Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que un día, hermanos, le vamos a volver a ver a nuestro Señor. Ese es nuestro deseo, poderle ver. Y una vez ver concluido todo lo que nosotros hemos predicado, todo lo que nosotros hemos enseñado, hermanos, que la locura de la cruz se va a volver una locura para aquellos que no tienen al Señor Jesucristo y digan, esto era verdad. Y para nosotros los creyentes, hermanos, no nos gloriamos de ver a otros entristecerse por haber desconocido a Cristo, pero el mensaje para ustedes los creyentes y para nosotros los creyentes, sigamos proclamando el Evangelio divino porque es un Evangelio verdadero, basado en la resurrección. 1 Corintios 15, 3 al 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, hermanos. Es el Evangelio que debemos proclamar. Cristo vive. Él resucitó.